Muy bien, hermanos, pues seguimos con la serie La Sabiduría. La Sabiduría. Y hoy quiero compartir con ustedes, ya sabe que todos los temas del Señor son bien edificantes, nos traen plenitud y nos traen mucho gozo porque pues es la palabra de Dios, hermanos. Y acuérdense que primero somos ministrados nosotros. El tema número 15 de esta serie le titulamos Aprovechando sabiamente la experiencia. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, fíjese lo que dice la Escritura. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Escritura está llena de vivencias, está llena de experiencias que, como siempre le digo, de otros seres humanos, en donde la única diferencia entre ellos y nosotros es que vivieron sin celular, vivieron en otro tiempo, vivieron en un mundo igualito que el de hoy, pero en un contexto sociocultural diferente, pero exactamente lo mismo. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, en el Testamento, podemos ver aspectos o experiencias que nos deben enseñar a tomar decisiones sabias. Como lo leímos, están como ejemplo para amonestarnos a nosotros. La Biblia en lenguaje sencillo lo menciona así. Escuche bien, 1 Corintios 10:11. Todo esto sucedió a un pueblo, a nuestro pueblo, pues, para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos tiempos. Y vamos a desarrollar un poquito del contexto de qué fue lo que les aconteció, qué fue lo que les sucedió. Y en el contexto, como le digo, así de manera general, como parte de la introducción, menciona aspectos como Dios es bueno con ustedes, y siempre ha estado con cada uno de ustedes. Todos recibieron lo mismo, la misma protección de Él y todos estuvieron prácticamente bajo su cobertura. A todos se les enseñó y se les demostró de la misma manera, es lo que está diciendo. Eso es lo que vemos en el contexto. Pero ustedes son ingratos. Así dice. Pero ustedes son ingratos. Y hubo consecuencias fuertes. Y menciona que nosotros en este tiempo, los que quedamos vivos, pues, que no tengamos las mismas actitudes que ellos. Otro de los aspectos que menciona es que, pues, mire, otro de los aspectos que menciona el contexto es que todo giraba alrededor de los ídolos. Empezaron a ser idólatras, teniendo al Dios Todopoderoso, teniendo al Creador del cielo y la tierra como Dios y Señor, se empezaron a hacer ídolos. Empezaron con la idolatría. Y no olvidemos, hermanos, hermanas, que cualquier cosa que sea, que ponemos o le damos más importancia que a Dios, eso es un ídolo. ¿Y por qué Dios no desea que nos hagamos ídolos? ¿Sabe por qué? Porque esos ídolos van a gobernar tu voluntad. Usted lo ve, digo, nada más por hacer una investigación, pero no se quede todo el concierto. Pero vaya de esos en el YouTube que esté a una presentación de cualquier artista, no más que no sean las ardillitas de Lalo, el mismo, ese no. Un concierto y usted va a ver cómo una algarabía, un descontrol emocional y hasta desmayados y desmayadas. Eso es un ídolo, gobernando la voluntad del ser humano. Eso es lo que no debe suceder. Por eso Dios dice, no te hagas ídolos. Sin embargo, el pueblo de Dios tuvo ídolos.
sea, como que es incongruente, ¿no? Es incongruente. Precisamente en Hechos 7:40 nos da testimonio de ello. Dice, cuando dijeron a Aarón, bueno, ¿qué aconteció en el contexto de esta historia que la podemos ver en Éxodo, pero voy a leer en Hechos 7:40 porque está refiriendo a Éxodo? Hermanos, Moisés, ahorita lo va a contar, subió al monte Sinaí para que tuviera esa comunión con Dios y le dio, ustedes y yo sabemos que le dio el decálogo, los 10 mandamientos, y se tardó. Pues estos asnos, perdón, dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Me equivoqué, Los hermanos, haznos, haznos dioses ajenos. Ya se me atoró acá. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto y que empezaron a murmurar, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y lo que dice, y en las manos, en la obra de sus manos se regocijaron. O sea, wow, nos quedó, pero sí. Wow. O sea, nos quedó, ya somos hasta artistas, ¿no? Cultural y todo eso. Hicieron su becerro. Entonces, ahora hermanos, ¿qué sucedió? Lea el 42. Y Dios se apartó. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿A qué se refiere? A todas las estrellas. De hecho, algunas culturas, cada estrella lo hacen un dios. En Egipto, cada una de las plagas que el Señor les mandó eran dioses. Con D minúscula, obviamente, ¿no? Porque cuando usted y yo escribamos Dios, el creador del cielo y la tierra, tiene que ser con D mayúscula. Uppercase. Ya voy bien en mi inglés, ¿verdad? Con mayúscula, hermanos. Cuando es un diosecillo ahí con minúscula, es más, ni siquiera lo escriba. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó. Órale, es lo que quieren, pues tengan dioses de todos colores y sabores. Ahora, una de las enseñanzas que les da a los egipcios, mira, tus dioses te están destruyendo. Y eso es espiritual, hermanos. Tus dioses te van a destruir y te están destruyendo. Para el ser humano sin Cristo, pues es muy fácil hacerse un Dios con D minúscula de cada cosa. Pero nosotros, hermanos, que ya somos nuevas criaturas y que conocemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Algo que le sucedió al hombre en el huerto del Edén es que se hizo un ídolo. Y ese ídolo fue su mujer. Maridos que tienen como mandato de parte de Dios, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Si tú amas más a tu mujer que a Dios, no va a funcionar. Porque Dios te va a enseñar a amar a tu mujer verdaderamente, como debe de ser. Y ponerla en el lugar el lugar perfecto que Dios le ha dado a ella. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Pero Adán se olvidó de eso. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. ¿Qué más está en el contexto del versículo de 1 Corintios 10:11? ¿Qué más? Ahorita lo vamos a leer, hermanos. El adulterio, la fornicación, la inmundicia. Dice que murieron 20,000 por cuestiones de aspectos sexuales. Otro dice que tentaron a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Porque mucha gente dice, no sé qué es tentar a Dios. Bueno, tentar a Dios es, voy a hacer esto a ver qué consecuencias tengo. A ver qué hace Dios. Le voy a poner un ejemplo práctico, o sea muy, muy común que podamos entender. ¿Cuánto dice la velocidad? Dice 100 kilómetros por hora. Yo le voy a dar a 150, acabo Dios me protege. Eso es tentar a Dios.
¿Ya lo estamos viendo, hermanos? ¿Lo estamos comprendiendo? Eso es tentar a Dios. La Reina Valera usa estas palabras, así lo dice. Y voy a leer el contexto precisamente para que confirmemos todo esto que le he comentado. Porque no quiero, hermanos, que ignoren esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, ¿qué significaba la nube y cuando abrió el mar? Pues la presencia de Dios. Todos estuvieron siendo dirigidos por Dios y cubiertos y protegidos por Dios. Y además Él fue el que les abrió el mar cuando estaban ya sin esperanza, viendo que los egipcios venían a atraparlos. ¿Quién estuvo con ustedes? Dios. ¿Quién está con nosotros? Dios. 1 Corintios 10:2, sigo leyendo, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Hay una situación que se puede dar y que se da en todos los lugares o en todas las congregaciones. Es que todos recibimos la misma palabra de Dios, todos, absolutamente todos. Sin embargo, en algunos hace aquello por lo cual Dios la envió y en otros no. ¿En dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En el corazón de cada quien. Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Alguno de ustedes, al terminar la predicación, puede decir, qué tremenda estuvo la predicación, gracias, Señor. Y otro va a decir, no, el pastor no más está hablando de mí. Así es la diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia. Pero todo está en el corazón. Aquí lo que está diciendo, ¿qué acaso todos no recibieron la misma vida? ¿O todos comieron el mismo alimento? ¿Qué acaso no todos pasaron por la nube, no estuvieron bajo la nube o pasaron por el agua? Todos, exactamente lo mismo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, pero la mayoría, ahora sí que fracasaron o qué sé yo, ¿cómo le puedo decir? La mayoría desobedecieron a Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué aconteció, hermanos? Quedaron postrados en el desierto. Qué importante aprovechar sabiamente la experiencia, los testimonios, los hechos, los acontecimientos, las acciones que se tomaron, porque si son las mismas que cometieron en aquel tiempo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Las mismas, hermanos. Por eso dice, esto quedó para amonestarnos a nosotros que hoy estamos en este tiempo. Y entonces viene, ¿cuáles son, para que nosotros lo comprendamos, cuáles son esas acciones incorrectas por las cuales Dios no, que tuvieron y por las cuales Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto? Ahora, quedar postrados en el desierto no quiere decir que se quedaron orando, Así. Sí, amigos. No, hermanos. ¿Significa qué? Muertos. Muertos. Sí, porque luego se quedaron orando, postrados ahí, órale. Dios los tocó. Bueno, pues sí los tocó, pero las consecuencias les alcanzaron, hermanos. Pero más estas cosas, es cuando menciona, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego empieza, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Mire, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También el número 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentaron al Señor. Hubo por ahí una historia y que salía ahí en los videos en el YouTube, donde una persona tentando al Señor, haciendo interpretaciones incorrectas totalmente,
totalmente desvirtuadas, desviadas. De esto, él decía que agarraba las serpientes, ¿sí? Las cascabeles, hasta cobras, así en las manos. Dice, porque dice que si tomarás en la mano serpientes y escorpiones y no os dañarán. Y si vivieras cosa mortífera, no os dañará. Bueno, pues él estaba ahí hasta que le tocó. Eso es tentar al Señor, hermanos. Tentó al Señor y las consecuencias le alcanzaron. Por eso dice, mire, y perecieron por las serpientes. Número 10, ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina diciendo el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto que acabamos de leer, iglesia, es solo una muestra de las acciones que una y otra vez el ser humano toma, ¿sí? Toma, aunque conozca de Dios muchas veces. Porque Dios nos está hablando a nosotros como creyentes. Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros y desea que no tengamos las mismas acciones y actitudes que tuvo el pueblo de Dios en el desierto. Hoy en día, pues, aunque muchos saben y conocen las historias que quedaron atrás, escritas, ¿sí? En este caso del pueblo de Israel, se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia. Y me estoy refiriendo, hermanos, a las acciones de los que nos llamamos creyentes, ¿eh? Porque pues los de afuera no conocen, pero nosotros, hermanos, sí conocemos. Debemos por eso aprovechar sabiamente la historia de los creyentes que nos antecedieron para que cada acción correcta se repita. Pero que cada acción incorrecta, con la fortaleza de Dios que se obtiene cuando hay una verdadera comunión con Él, ya no se repita. Como vimos, en el contexto se nos menciona de murmuración, de idolatría, de pecados sexuales, de tener la perspectiva de que hacemos las cosas incorrectas y no pasa nada, que no tengamos esa perspectiva, hermanos. Lo cual Dios le llama a eso tentarlo. En otras palabras, como le dije hace unos momentos, haré esto, a ver cómo reacciona Dios, a ver si es cierto. Entonces, no, hermanos. Sin embargo, lo leído en 1 Corintios 10 es solo un ejemplo de acciones incorrectas que no debemos repetir. En el huerto del Edén, la mujer no decidió conforme a lo establecido por Dios. Y hay mucho de esto, ¿no? Por culpa de la mujer. Pero le voy a explicar yo. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, de un árbol que le dijeron que no comiera, y que era agradable a los ojos, o sea, ya la cautivó, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero no de Dios, ¿eh? Es muy diferente la de Dios a esta sabiduría. Y tomó de su fruto, que no es una manzana, pero muchos dicen que no sé de dónde sacan la manzana, a lo mejor estaba en oferta ese día 2 por 1, por eso. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, aunque usted y yo sabemos la historia y la conocemos y hasta la enseñamos y con dibujitos y todo eso y los coloreamos y todo. Aunque usted y yo sabemos la historia, seguimos tomando el fruto que el mundo nos ofrece. Así, hermanos. Seguimos tomando el fruto que el mundo ofrece. Hoy en día, esta sociedad con sus malas costumbres ofrece un fruto podrido, dañado, de mala calidad, distorsionado y hasta contaminado. Y una vez más, me refiero al creyente, estira la mano y la toma. Ahora, en el huerto del Edén, la mujer fue engañada, pero el hombre fue más allá. El hombre fue más allá. No decidió acorde con la instrucción de Dios, sino simple y sencillamente la tomó. La tomó.
Porque se notó, o es lo que debemos notar, que ya pasó por alto las instrucciones de Dios, pero como su mujer lo había tomado, dice yo también. Porque ya empezó a amar más a su mujer que a Dios. Es algo que debemos cuidar, hermanos. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Y son experiencias que usted y yo debemos leer, atesorar en nuestro corazón. Y lo bueno, replicarlo, repetirlo. Pero lo malo es rechazarlo, hermanos. Rechazarlo totalmente. El hombre desobedeció con todo conocimiento. La mujer fue engañada. El hombre desobedeció con todo conocimiento. Y un caso de estos que también nos presenta la historia es en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira. ¿Sí? Los dos se pusieron de acuerdo en mentir. No a los hombres, sino al Espíritu Santo. Los dos se pusieron de acuerdo. Y dijo, me imagino, y aplica de los dos, en los dos casos, ¿no? En este caso yo siento que el hombre fue el que tomó la determinación de engañar. ¿Y la mujer qué hizo? Se unió ahí. Pero puede ser al revés también, como sucedió en el huerto del Edén. Ahora, escuche bien, una de las ventajas del matrimonio, que son muchas, ¿cuántos dicen amén? Ninguno. Bueno, es que yo sí tengo un matrimonio cristiano. Hermanos, una de las ventajas del matrimonio es que cuando uno de los cónyuges identifica acciones no correctas delante de Dios, el otro le va a percibir. ¿Sí? ¿Sí? Le va a percibir. Es una de las ventajas del matrimonio que cuando uno puede andar desfalleciendo, el otro levanta. Cuando uno puede andar desanimado, el otro lo levanta. Pero cuando uno anda así medio tirándole pa'l monte, el otro, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Le apercibe a entrar en razón. Otro de los aspectos que vemos en el contexto de este versículo bíblico, tanto de Corintios como de Éxodo, es que la murmuración durante el tiempo del Éxodo fue algo que destruyó a muchos en el desierto y que hoy sigue siendo un factor que continúa destruyendo vidas, familias, matrimonios y hasta congregaciones. Ahora, ¿qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? Porque a lo mejor hay personas que dicen, es que yo no sé qué es murmurar. Me la paso haciendo eso, pero no sé qué es. Murmurar, iglesia, es hablar de una apreciación muy personal acerca de otro y no ir con la persona de la cual estás hablando. Pero sí comentarlo con uno, con otro y con otro y con otro. Ahora sí como el conejillo ahí, ¿no? De las pilas, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y con quién va a seguir? Con otros de la misma naturaleza. Esa es la realidad. En Números 12:1, María y Aarón, pues hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés. Murmuraron y empezaron a esparcir ahí el veneno. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque había tomado una mujer cusita. Ahora, ¿qué es mujer cusita? ¿Verdad? Morenita. Porque si no también me hubieran acusado a mí, pues ya una cosita así, una cosita. No, es una mujer morenita y lo criticaron. Y entonces, fíjese cómo se empezaron a levantar, ¿no? ¿Cómo se empezaron? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y lo escuchó Dios. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, repito, manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, fíjate, ¿sí bien? Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María. Voy a hacer una interpretación de esto. Imagínate, ¿no? Que aquí están Moisés, Aarón y María. No se sienta si le toca hacer Aarón o María. Bueno, aquí estos que están aquí son transparentes.
A ver, Moisés, Aarón, María, vénganse para acá. Y ahí van. Moisés, Aarón y María, y les dijo, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y entonces salieron ambos. ¿Ya estaban ahí? Ahora, Aarón y María, vengan para acá. Y les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, a él le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él cara a cara hablaré, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Lo que Dios le está diciendo, o sea, lo que Dios está haciendo es, ¿cómo te pudiste o murmuraste de alguien que yo escogí, que yo puse? Eso es lo que está diciendo, hermanos. Porque, mira, todo profeta, sí, o sea, yo puedo hablar por cualquiera, pero yo le voy a hablar por sueños, por visiones, pero a Moisés cara a cara. O sea, le está dando un lugar especial. Bueno, no hay acepción ni excepción de personas para eso, pero aquí lo que les quiere dar a comprender es, cuidado, o sea. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Así es que, hermanos, si de repente nos sale una manchita, ya deje de murmurar. ¡Pare! ¡Pare, hermano! Bueno, aprendamos sabiamente las experiencias de otro. Eso es sabiduría, hermanos, aprovechando sabiamente la experiencia. Los acontecimientos que Dios nos narra, pues. La sabiduría verdaderamente debemos de aplicarla en cada decisión. Y esa decisión que tomemos debe estar soportada en la palabra de Dios y no en motivaciones humanas o carnales, hermanos. No olvidemos, iglesia, de ninguna manera, cuando se trata de decidir conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a nuestras emociones, no es conforme a lo que nosotros queremos, no es conforme ni siquiera a mis intereses, sino a los propósitos de Dios. Eso es aprovechar el testimonio de los antiguos y lo que quedó escrito para apercibirnos y amonestarnos a la iglesia en este tiempo. Una vez más, cuando nosotros aprovechamos sabiamente la experiencia, aprendemos de todo, hermano. De lo bueno y de lo malo, de lo bueno para repetirlo, de lo malo para no hacerlo. Aprendemos de todo, esa es sabiduría. Otro aspecto que sigue trayendo estragos y consecuencias en la vida de seres humanos es ignorar lo que usted y yo podemos ver en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto sigue trayendo estragos, hermanos. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, o sea, qué concuerda, si quieres en un español más actual, qué concuerda Cristo con el demonio? Es lo que está diciendo Belial, era un demonio. ¿Qué concuerda Cristo con, qué relación tiene Cristo con el demonio? Pues es lo que está diciendo, hermanos. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son templo del Dios viviente. Ahora bien, déjame le digo una cosa, iglesia. En ocasiones, y tiene esta aplicación, pero en la mayor parte de las aplicaciones,
o la mayor parte de las ocasiones, se aplica única y exclusivamente a la unión matrimonial. Muchas veces. Pero hay otros aspectos, ¿eh? Hay otros aspectos. Pero también tiene otros aspectos en la vida, hermanos. Por ejemplo, vas a hacer una empresa. Va a ser una empresa y va a ser persona moral, o sea, va a ser una SADCB, una empresa grande, ¿no? Y entonces dices, y tú eres creyente, y tus socios no van a ser creyentes. ¿Qué crees que va a pasar? Acuérdate que el no creyente va a querer hacer tranzas, va a actuar corruptamente, va a actuar con mentira, te va a comprometer a ti, tu integridad. No sé qué tantas cosas va a hacer más, o más va a hacer. Esa es la realidad, no pensará como tú. Sabemos claramente que se gobernará por la avaricia, la deshonestidad, lo corrupto, entre otras cosas. Es la realidad, hermanos, es lo que va a acontecer. Ahora usted va a decir, ¿y qué pasó? Entonces no puedo tener empleados que no sean creyentes. No, hermano, pues ahí usted tiene el control. ¿Sí me explico? Usted les va a decir lo que se puede y lo que no se puede, conforme a la ley, ¿no? Pero usted va a tener el control. Y usted les va a invitar a que sean honestos, ¿sí? Que tengan valores. Y eso es lo que va a estar usted insistiendo para que sea una empresa diferente. Pero aún más allá. No os unáis en yugo desigual, aún va más allá todavía. Y tiene que ver, por ejemplo, con el ministerio. O puede aplicar el ministerio. Por ejemplo, el varón tiene llamado a misionero, andar allá en lugares fuera en áreas rurales, por ejemplo. Él y la hermana tiene el llamado ¿sí? Allá la cuestión de la transmisión, del audio, qué sé yo. ¿Sí me explico? Y aquel anda por allá y la mujer. Entonces, no, ese es yugo desigual, hermanos. ¿Sí? Imagínense. Nosotros servimos siempre juntos. Siempre juntos. Es que yo tengo llamado, no sé, ¿qué puede ser? Yo tengo el llamado a predicar la palabra de Dios. Y la esposa dice, yo tengo el llamado a cuidar ancianos de la cuarta edad. Y ya se está cumpliendo. Entonces, hermanos, estamos en unidad, ¿no? Hasta ahorita le agarraron ahí al chavo. No, sí está comprendiendo lo que le quiero dar a entender, ¿verdad? O sea, hermanos, tenemos que estar en yugo igual, no desigual. Y hasta en el ministerio aplica. En las empresas aplica. Obviamente en el matrimonio aplica. Hay que aprovechar sabiamente la experiencia, hermanos. Hay que aprovechar sabiamente la experiencia. Un aspecto más, ¿sí? De que debemos considerar es que la palabra de Dios nos apercibe de que no tengamos una perspectiva diferente a lo que Él dice. A lo que Él dice. Por ejemplo, en Isaías 5:20. Y eso es lo que maneja este mundo, esto es lo que se maneja en este contexto social, ¿no? Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Voy a repetir el hay. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Para qué significa eso? Quienes distorsionan la verdad con la mentira. O la tratan de acomodar, ¿no? Que nadie te engañe, hermano. Lo blanco es blanco y lo negro es negro, y el día es día y la noche es noche. Son dos cosas diferentes. El vivir en la luz de Jesús es muy diferente a vivir en las tinieblas del enemigo. Es muy diferente.
No nos confundamos, iglesia de Dios. En su palabra nos dice lo que es agradable a Él y lo que no es agradable a Él. Y eso no se puede trocar, no se puede cambiar, no se puede vender y comprar, ¿sí? Sí, cambiar, hermanos, no se puede cambiar. Algo que debo de enfatizar es que no porque lo hace la mayoría es que está bien. Eso es muy importante. No, es que la mayoría, no porque lo hace la mayoría está bien. Usted y yo debemos pesar toda la luz de lo que es delante de Dios correcto. El mundo siempre que vive apartado de Dios siempre va a ser una mala influencia, una influencia negativa de las cuales te va a presentar su fruto. Pero cada quien va a estirar la mano, hermanos. La Biblia en lenguaje sencillo lo menciona así, que fíjese, bueno, hay otra versión que todavía está más dura, hermanos. No se las traje para que vean que tengo misericordia. Dice Isaías 5:20, ¿qué mal les irá a los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Qué mal les irá a los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz? ¿Qué mal les irá a los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo? Y en la Escritura, iglesia, vemos ejemplos de las consecuencias de ello. Por eso es importante que aprendamos sabiamente de la experiencia de otros y no caigamos una vez más en la confusión y el engaño en que cayeron Coré, María, Aarón, Saúl, Jezabel, Judas, Demas y etcétera, etcétera, etcétera. Aprendamos pues sabiamente de la experiencia. Otro de los aspectos que ha destruido la vida de muchas personas es el amor al dinero. Repito, el amor al dinero. El dinero, el papel moneda, ¿es necesario? Pues sí, para que compres. Pero no está diciendo que el mal de todos los males es el dinero, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:9 así lo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron hasta de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, padecieron las consecuencias. La versión Palabra de Dios para Todos se las voy a compartir, hermanos. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Esto los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y han causado gran sufrimiento. Estamos aprendiendo a ser sabios con las experiencias que Dios nos pone en la palabra de Dios, con los testimonios que Dios nos pone en la palabra de Dios, hermanos. Mire, todos nosotros ya nos hemos dado cuenta de lo que se puede atrever un ser humano a hacer por dinero. Lo que se puede atrever a hacer por dinero. Por dinero destruyen familias. Por dinero se hacen fraudes, robos. Por dinero se comete el delito de peculado. Ay, qué bonito se oye, hasta peculado se oye, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es peculado? Levante la mano, peculado. Ah, mire, qué caray. Por eso ponen ese término, porque usted no lo va a comprender. Cometió delito de peculado. Por eso ponen este tipo para que no comprenda la mayoría de la gente. Le voy a explicar. Si tú no pagas impuestos, te conviertes en un defraudador fiscal y cárcel. ¿Ok? Bueno, pues el que se roba los impuestos y hace mal uso de ellos está cometiendo delito de peculado y generalmente lo que se aplica es que nomás le remueven de su cargo. ¿Ya sabe por qué usar ese nombrecito? Porque la gente no se da cuenta. Pero yo sí. Pero yo sí. Y yo se los comparto, hermanos. Aquí estamos para conocer la luz y también instruirnos un poquito más. No cometan delito de peculado.
Eso es lo que se hace por dinero. Por dinero surge la corrupción, por dinero se daña la vida de otra persona, por dinero se pelean en ocasiones cuando hay muertes intestadas o inclusive con testamento. El amor al dinero hace que se pierda la cordura, la sensatez, el sentido común, la lógica y hasta la comunión con Dios. Hermanos, aprovechemos sabiamente las experiencias, las vivencias, los hechos que nos cuenta Dios a través de su palabra. Aprovechemos sabiamente la experiencia unizando con las propias también, pero también con la de los demás hermanos, con las experiencias o comentarios u orientaciones que hacen los pastores con sus consejos, pero sobre todo las experiencias que Dios nos dejó por escrito para que usted y yo tengamos esa guía perfecta y no volver a cometer los mismos errores que cometieron otros seres humanos como usted y como yo, pero lo único que hicieron es que vivieron en otro tiempo, pero están aquí los ejemplos de cada uno de ellos. Y pueblos enteros, hermanos. Aprovechando sabiamente la experiencia para que nuestra vida sea agradable a Dios, para que nuestra vida sea plena, para que nuestra vida marque la diferencia en este mundo. Aprendamos de los malos ejemplos para no repetirlos. Y los buenos ejemplos, los que edifican, replicarlos, repetirlos y con ello recibir grandes bendiciones de Dios. Porque permanecemos bajo su cobertura. En la palabra de Dios tenemos el ejemplo de un David ya restaurado. Tenemos el ejemplo de Moisés, como leíamos. Tenemos el ejemplo de un Pablo después de su encuentro con el Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de todos los discípulos que ahora fueron apóstoles, pero ya llenos del Espíritu Santo. Tenemos el buen ejemplo de Tito, de Timoteo. Tenemos el ejemplo de Isaías, de cada uno de los profetas que algunos batallaron en obedecer, pero obedecieron. Tenemos el ejemplo de vidas consagradas a Dios como Ruth, Esther, Loída. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos. Aprendamos sabiamente de la experiencia que vivieron otros. Concluimos, iglesia. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos o en estos tiempos. Hay una definición que se da, es una definición secular, que nos ayuda a resolver problemas o dilemas. Un problema no quiere decir una situación negativa. Un dilema, por ejemplo, ¿cómo voy a decidir qué carrera voy a estudiar sin los jóvenes? Es un dilema, ¿no? O sea, no todo el problema que tengo que resolver es malo. Algunos sí, pero no todo. Resolver un problema no quiere decir que es algo, un detalle malo, sino tengo que saber qué decidir. Bueno. Y dice esta definición: para resolver problemas o dilemas es necesario desarrollar habilidades analíticas y prácticas considerando las opiniones o experiencias propias o de otros. ¿Se fija? Está interesante esta definición. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos algo muy esencial e importante. ¿Qué tenemos? Al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, iglesia. Él es quien nos guía. Él es quien hace que recordemos cada uno de los principios, cada uno de los consejos de Dios, que nos dejó como un legado, como un testamento, y que lo tenemos en la mano, hermanos, que es su palabra. Atendamos los consejos de Dios. Aprendamos de las experiencias de otros. Aprovechemos sabiamente esas experiencias que Dios nos deja, esos testimonios que Dios nos deja. ¿Para qué? Para vivir de una manera diferente, aquí y en la eternidad, hermanos. A nuestro alrededor siempre tendremos buenos ejemplos, pero también malos ejemplos. Tendremos buenas influencias, pero también tendremos malas influencias. Acorde con la palabra de Dios, sabemos que cada uno de ellos tendrá su propia paga, para bien o para mal.
¿sí? Las acciones que se tomen. Todos los actos, todas las acciones que se realicen siempre tendrán un efecto. Cuando decido bien, pues el fruto es bueno. Pero cuando esas acciones son incorrectas, las consecuencias seguramente llegarán, así como aconteció con los antiguos, hermanos. Para eso quedó por escrito. Iglesia, aprovechando sabiamente la experiencia de otros. Debemos aprovechar nuestras propias vivencias como creyentes. Yo sé que usted y yo como personas deseamos hacer las cosas bien, deseamos hacer las cosas en excelencia. Y la Escritura nos deja un cúmulo de aprendizajes para que cada día seamos más sabios en Dios y para con Dios. Las experiencias que se nos compartan, nosotros extractemos lo edificante y echemos a un lado lo que no es edificante, hermanos. Eso es. Debemos observar nuestro alrededor, debemos atender las cosas, las experiencias o los acontecimientos que están sucediendo, hermanos. Todo eso nos va a dejar sabiduría. Dios en su palabra es precisamente lo que nos entrega una gran cantidad de ejemplos y experiencias que si ponemos atención nos darán esa cantidad de recursos, herramientas, conocimientos, formación que se deberá transformar en sabiduría, lo que dará como resultado que somos muy buenos y excelentes observadores de un entorno que aún con su desenfreno puede traer hasta sabiduría a nuestras vidas. Aprovechemos, iglesia, sabiamente cada experiencia. Amén, hermanos. Vamos a estar atentos de lo que Dios nos ministra en su palabra. Las acciones de otros seres humanos que hicieron correcto, recibieron bendición. Que hicieron lo correcto, se salieron de la cobertura de Dios. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Que tu palabra es la mayor sabiduría que puede adquirir un ser humano. Pero tiene que ser en fe y en Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo, Padre, para poder recibir la revelación correcta, para poder, mi Dios, aprender claramente todo lo que tú nos quieres enseñar por medio de cada ejemplo, de cada acción, de cada experiencia, de cada vivencia, en cada uno de esos personajes, Padre, que tú nos pones en la Biblia. Y que como tú eres limpio y transparente, también muestras sus deficiencias, para que nosotros aprendamos de todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, deseo que este pueblo, Señor, viva sabiamente. Deseo que cada persona, que cada mujer, que cada varón, que cada familia, que cada matrimonio, Señor, verdaderamente se impregne de esa sabiduría de lo alto, Padre. Poniendo atención totalmente en el Espíritu para recibir de tu sabiduría a través de cada experiencia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, le bendito. Amén. Amén. Hermanos, adquiramos sabiduría en cada experiencia. Amén. Dios les bendiga.